vez con el tema de los principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Vamos a ver, aquí está. Muy bien. Bueno, entonces precisamente en este documento que les envié por el grupo de WhatsApp, a lo mejor ustedes se dieron cuenta, ese documento, ahí decía educación media superior, porque realmente este documento lo publicaron el año pasado, si mal no recuerdo, precisamente para media superior. ¿Por qué? Porque anteriormente media superior como que estaba así como que aparte, ¿no? Muy aparte del sistema educativo. Entonces, ahora con la nueva escuela mexicana también se incluyó a educación media superior. Entonces, precisamente por eso fue necesario que a los que, por ejemplo, van a presentar en media superior, pues también conocieran todo esto de la nueva escuela mexicana. Los que son de admisión, por ejemplo, precisamente están presentando un curso, ¿sí?, de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana, porque tienen que conocer cuáles son las habilidades, cuáles son las características, las competencias que debe tener el docente en esta nueva escuela mexicana. Entonces, si damos una definición así de lo que es la nueva escuela mexicana, pues este documento nos dice que es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad de las y los mexicanos. Fíjense bien, anteriormente, se tiene, por ejemplo, lo que es educación básica, así que preescolar, primaria, secundaria, luego la educación media superior, o sea, la preparatoria, el bachillerato, y luego la educación superior, ¿no? Pero el detalle que había era que parecía como que cada una de estos niveles, básica, superior, media superior, como que estaban muy aparte. Ahí dice una palabra, estaban inconexos, es la palabrita que usa aquí este documento. O sea, estaban como que desconectados uno de otro. Entonces, con esto de la nueva escuela mexicana, lo que se pretende es que estos niveles estén pues, de una forma más conectados para que la educación sea más integral. De tal forma que incluso incluye también a lo que es la educación inicial. Por eso dice aquí que es todo el trayecto desde los 0 a los 23 años de edad de las y los mexicanos. Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención de este modelo de la nueva escuela mexicana es que tiene una visión a futuro. ¿Sí? Tiene una visión a futuro de aquí a 30 años. ¿Sí? Entonces, perdón, de aquí al 2030. ¿Sí? Entonces, esa visión a futuro lo que pretende es establecer una educación para toda la vida, ¿sí? Y que sea un aprendizaje permanente. Por eso, por ejemplo, cuando inició esto de la nueva escuela mexicana en el 2019, bueno, y todavía a la fecha, no existe como tal un plan de estudios de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en el 2019, cuando nos dieron la capacitación de la nueva escuela mexicana, decían que la nueva escuela mexicana es más que un plan de estudios. ¿Sí? La nueva escuela mexicana es una visión a futuro. ¿Sí? Es una visión de aquí al 2030, donde se pretende precisamente eso, un aprendizaje permanente, un aprendizaje para toda la vida. Entonces, la nueva escuela mexicana tiene como centro la formación integral. Ya esto también lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿sí? La formación integral. O sea, ¿a qué se refiere formación integral? Que toma en cuenta todos los saberes del alumno, ¿sí? Todas sus dimensiones, no solamente la parte intelectual o la parte académica, sino también
la parte socioemocional, la parte afectiva, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, filosofía, civismo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el centro precisamente de la nueva escuela mexicana, una formación integral y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, colaborativo, pluricultural, colaborativo y equitativo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las características del aprendizaje en lo que es la nueva escuela mexicana, que es de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. Todo esto, maestros, maestras, a lo largo del trayecto de su formación, o sea, desde los 0 hasta los 23 años. O sea, esto no se va a lograr solamente en un ciclo escolar o incluso en todo el trayecto del alumno durante la primaria o durante la secundaria. No, aquí dice a lo largo del trayecto de su formación, es decir, desde los 0 hasta los 23 años, desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios, adaptado a todas las regiones de la República. Fíjense, esto también me llama mucho la atención porque dice adaptado, ¿sí? O sea que cada región, ¿sí?, va con sus características muy particulares. La nueva escuela mexicana se va a adaptar precisamente a esas características, a ese contexto. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi particular punto de vista, veo así como que muy ambicioso, ¿verdad? Lo veo así como que muy ambicioso, a lo mejor hasta, como dicen por ahí, utópico, ¿no? Como que así algo muy grande, ¿no? Pero realmente esa es la visión que se tiene de aquí al 2030, ¿no? Entonces, pues todos los esfuerzos que se hagan, pues van a ir precisamente encaminados hacia ello, hacia lograr estos objetivos. Bueno, la nueva escuela mexicana se caracteriza por una estructura abierta que integra a la comunidad. Prioriza la atención de poblaciones en desventaja. Esta también es una de los aspectos de esta nueva escuela mexicana, que pone la atención en las poblaciones que por sus características sociales, por sus características económicas, están en desventaja con el resto de la población, ¿de acuerdo? Con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje a todas y todos los mexicanos. Es decir, que tanto en el alumno que asiste a una escuela en la ciudad, tanto el alumno que asiste a la escuela en una comunidad rural, los dos tengan la misma oportunidad de aprendizaje, los dos tengan los mismos estándares, ¿sí? Y que sean las mismas oportunidades. O sea, que no porque, por ejemplo, el alumno que asiste a la escuela en un contexto urbano, sí, que sea mejor la educación que reciba, o que el alumno que asiste en una comunidad rural, pues se encuentre en desventaja, ¿no? Entonces, garantizar también condiciones de excelencia en el servicio educativo que proporcionen cada nivel, modalidad y subsistema. Algo muy importante también, acuérdense que hemos comentado que el enfoque de la educación en México es un enfoque de derechos. Y precisamente, bueno, la educación como es un derecho, y precisamente la nueva escuela mexicana, ¿sí?, tiene dentro de sus objetivos garantizar ese derecho a la educación, desde la educación inicial a la educación superior. Entonces, para garantizar este derecho, es importante llevar a efecto 4 condiciones necesarias. ¿Cuáles son esas 4 condiciones? Fíjense bien, primeramente, la asequibilidad, ¿sí? Asequibilidad. Implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías.
acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, han escuchado al presidente, ¿no? Que siempre una de sus frases es, primero los pobres, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese objetivo, ¿verdad? Del gobierno o del presidente, precisamente la nueva escuela mexicana menciona eso, ¿no? De que especialmente a niñas, o sea, a las más, por ejemplo, que se encuentran en las comunidades rurales, ¿sí? A ellos también se les va a llevar ese derecho, ¿de acuerdo? Ese respeto a la diversidad. Otra de las condiciones es la accesibilidad. ¿Sí? Obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todas y todos, a todos, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La aceptabilidad considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como las 4 profesionales del profesorado, de las cualidades profesionales del profesorado. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de las y los estudiantes en cada escuela, al igual que a la promoción de los derechos humanos a través de la educación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los principios en los que se fundamenta la nueva escuela mexicana? ¿De acuerdo? Esto se los quise presentar así directamente de cómo dice el documento, nada más fui ahí remarcando algunas partes importantes para que ustedes se den cuenta de cómo dice el documento así literal. Entonces, dentro de los principios de la nueva escuela mexicana está primeramente el fomento a la identidad con México. Entonces, se fomenta el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia, el compromiso con los valores plasmados en la Constitución. ¿De acuerdo? El siguiente es la responsabilidad ciudadana. Este implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes. Entonces, bajo esta idea, las y los estudiantes que se forman en la nueva escuela mexicana respetan los valores cívicos. Por eso, precisamente en esta nueva escuela mexicana, pues se le da mucho realce, mucha importancia al civismo, al humanismo, ¿sí? A la filosofía, ¿de acuerdo? Y precisamente eso es lo que se promueve, la formación ciudadana, ¿sí? Y a través de esa formación ciudadana, la responsabilidad que implica el ejercicio de las libertades y la adquisición de derechos. Otro de los principios de la nueva escuela mexicana es la honestidad. ¿De acuerdo? La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad de todas las acciones para permitir una sana relación entre los ciudadanos. Y luego otro de los principios es la participación en la transformación de la sociedad. ¿Sí? Y precisamente se reconoce que la educación tiene un sentido social, ¿sí? Tiene un sentido social y también que en la nueva escuela mexicana la superación de uno mismo es la base de esa transformación en la sociedad. ¿De acuerdo? La formación ciudadana es un camino para la transformación social. Y para ello, bueno, es importante, y aquí entramos nosotros, educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación por la vía de la innovación, la creación de iniciativas de producción que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos. O sea, lo que nos está diciendo prácticamente es, tú docente tienes pues, la responsabilidad, ¿sí?, de educar a estas personas que sean críticas, que sean participativas, que sean activas, todo lo que viene aquí. ¿Para qué? Para que participen precisamente en esa transformación de la sociedad. ¿De acuerdo?
Entonces, quienes son formados en la nueva escuela mexicana emplean el pensamiento crítico, otra vez lo menciona, gestado a partir del análisis, reflexión, diálogo, conciencia histórica, humanismo, que les comentaba hace un momento, humanismo y argumentación fundada en el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. ¿De acuerdo? También el siguiente principio es el respeto por la dignidad humana. ¿Sí? La nueva escuela mexicana contribuye al desarrollo integral. Nuevamente menciona desarrollo integral. Si ustedes se fijan en todo lo que hemos comentado de los documentos, siempre aparece estas dos palabras, desarrollo integral. ¿Sí? Entonces, la NEM contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades. Promueve el respeto irrestricto de la dignidad. Acuérdense que en la Constitución, en el artículo 3º, está establecido eso, precisamente que la educación promoverá el respeto irrestricto a la dignidad humana y los derechos humanos, los derechos de las personas. Entonces, esto lo vemos aquí reflejado precisamente en la nueva escuela mexicana. ¿De acuerdo? Para ello, asume la educación desde el humanismo, ¿sí? Base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo mexicano, el sistema educativo nacional. Otro de los principios es la promoción de la interculturalidad. Sí, promoción de la interculturalidad. Para ello se fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, ¿sí? Así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre la base de la equidad y el respeto mutuo. También otro de los principios es la promoción de la cultura de la paz, que bueno, esto tiene que ver con formar una cultura que favorezca el diálogo, ¿sí? La convivencia escolar, la solidaridad, la toma de acuerdos, ¿sí? El respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Entonces, es decir, crear una sociedad ambiental en nuestros alumnos. Y bueno, para todos estos principios que ya mencionamos, el fomento de la identidad, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto de la dignidad humana, la promoción de la interculturalidad, la promoción de la cultura de la paz y el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, es necesario que se cumplan ciertas condiciones para construir todo esto, para construir la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son esas condiciones? Aquí las vamos a mencionar. La primera de ellas es la revalorización del magisterio, que precisamente pues por eso estamos participando en estos procesos, tanto de admisión, ahorita está la promoción vertical, la promoción horizontal. ¿Por qué? Porque todo ello entra dentro de esa revalorización que implica contemplar, entre otras acciones, la reestructuración global de una carrera docente que permite el desarrollo profesional de las maestras y los maestros para su ingreso, promoción, reconocimiento y retiro. ¿De acuerdo? Otra de las condiciones es la infraestructura, ¿sí? Que debe ser adecuada para promover el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Es decir, un espacio seguro con ambientes propicios en el que se vive una cultura de paz y que permite la promoción del deporte, la música, actividades artísticas, cívicas y socioculturales, entre otras. Gobernanza. Esto es la participación de la sociedad, ¿sí? En la toma de decisiones del sistema educativo nacional sin perder de vista el rol y el papel que tienen cada uno de ellos. Y el siguiente son los objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos. Si para cada nivel, para cada tipo educativo, se tienen que definir las formas en que se adaptarán los elementos del artículo 3º constitucional. Es decir, todos los contenidos,
las estrategias didácticas, pedagogía, todo esto, tiene que estar apegado, se tienen que adaptar a lo que se menciona en el artículo 3º constitucional, que el respeto irrestricto de la dignidad humana, que las dimensiones de la educación, todo lo que se refiere a contenidos, estrategias didácticas, pedagogía, tiene que estar alineado al artículo 3º constitucional. Pero algo muy importante, adecuados a las características del grupo de edad que le corresponda. ¿Por qué? Ahorita mencionamos, anteriormente como que estaba todo desconectado, la educación básica, la educación media superior, la educación superior, como que estaban muy aparte, ¿no? Ahora, lo que se pretende es que se conjunte, pero que de acuerdo a cada grupo de edad, ¿sí? Se apliquen pues todas estas estrategias, ¿no? Es decir, todo va encaminado hacia lo mismo, hacia un mismo objetivo, ¿sí? Pero en cada nivel, pues se tiene que adecuar al grupo de edad que corresponda. Ahora, algo que también menciona en este documento es precisamente el derecho a la educación y sus implicaciones pedagógicas. Ya anteriormente, si ustedes recuerdan, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, hablamos precisamente del derecho a la educación, ¿de acuerdo? Entonces, en los artículos 3º, 31 y 73 se establece ese derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de dignidad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Entonces, se les reconoce a las niñas, niños y adolescentes como personas con identidad propia, ¿sí? Y algo muy importante, son sujetos activos en la educación, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Sí? Con sus acciones cotidianas ejercen su derecho a transformar la realidad a través de una educación integral que despliegue en todos los espacios de la escuela, no solamente dentro del aula. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado, federación o gobierno está obligado a garantizar este derecho, o sea, el derecho a la educación, y desde el nivel inicial hasta la educación superior. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a lo que son las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, ¿sí? ¿Cuáles son estas orientaciones pedagógicas? La primera de ellas es la gestión escolar participativa y democrática. Entonces, la gestión escolar se orienta desde el trabajo colaborativo, ¿sí? Esto con la finalidad de generar comunidades de aprendizaje. Entonces, la nueva escuela mexicana impulsa una gestión escolar que sea democrática, que sea participativa, que sea abierta y que implique el compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad escolar. Por ejemplo, anteriormente, bueno, y todavía sucede, ¿no? Que la figura del director, sí, tradicionalmente la relacionamos con todos esos aspectos de gestión escolar, pero en la nueva escuela mexicana se impulsa que esta gestión escolar sea democrática, o sea, participativa, que tome en cuenta a las personas, a los actores, ¿verdad? De educativos que influyen en el proceso educativo, ¿de acuerdo? Entonces, reconoce que la escuela y su gestión es un campo de relación y disputa de diversos intereses, tanto educativos, profesionales e incluso personales, lo cual permite transformar las acciones que se despliegan los actores educativos al asumir nuestras diferencias. La segunda es la práctica educativa en el día a día. Entonces, el docente, como actor fundamental para el logro de los aprendizajes, basa su labor en la realidad de su salón de clase. O sea, el docente mejor que nadie es el que conoce la realidad de sus alumnos, la realidad del contexto en el cual se encuentra la escuela, ¿de acuerdo? Por lo tanto, él reconoce que el contexto, el ámbito local y la comunidad tienen incidencia en lo que ocurra dentro del aula, en los aprendizajes. ¿Sí? Entonces, está al tanto
de los principales temas y debates que conciernen a su práctica. Entonces, la labor del docente se fundamenta en los siguientes principios orientadores. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos principios orientadores? El derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación, que ya lo hemos comentado. El interés y la actividad, la detección de necesidades y las potencialidades de las y los estudiantes. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y disposiciones para aprender. Atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje, de grupos sociales. Promoción del trabajo colaborativo, organización y uso de la información, coherencia entre los valores y las propuestas, vinculación con la comunidad inmediata. ¿De acuerdo? El siguiente son los ámbitos de orientación para las maestras y los maestros. Dentro de esta orientación existen pues estos ámbitos, ¿no?, que quería mencionar. El primero de ellos es el diagnóstico del grupo. Entonces siempre, por ejemplo, estamos acostumbrados a que el diagnóstico del grupo lo realizamos siempre a inicio del ciclo escolar. ¿Y cómo lo realizamos? Con un examen. ¿De acuerdo? Y creemos que ya con esto estamos realizando nuestro diagnóstico. Lo hacemos al inicio del ciclo escolar y con un examen. Hay un instrumento de algunas 20 preguntas, no sé, 50 preguntas y ya ese es mi diagnóstico, ¿no? Sin embargo, el diagnóstico desde la perspectiva de esta nueva escuela mexicana es una parte fundamental en la práctica docente, ¿sí? Porque al hablar de diagnóstico es considerar información sobre su ambiente inmediato, ¿sí? Su salón de clases, su comunidad, su familia, ¿de acuerdo? El contexto en el cual se desenvuelve. Esto con la intención de organizar el tratamiento de contenido que sirva como punto de vista de referencia en el curso. O sea, ese diagnóstico me debe servir para organizar y tratar los contenidos, ¿de acuerdo? Y los datos que se obtengan de ese diagnóstico, ya sea a través de distintas fuentes, pueden ser de utilidad para el trabajo con el programa de mejora continua, el programa escolar de mejora continua. El siguiente es la organización de contenidos, ¿de acuerdo? Y aquí hay algunos principios organizadores de los contenidos, ¿de acuerdo? Interrogarse sobre las formas de organización, reflexionar individual y colectivamente, recuperar el sentido de experimentación, organizar estrategias y actividades de apoyo de los padres de familia, atender los intereses, potencialidades, problemáticas, opiniones de los estudiantes, revisar o diseñar materiales de trabajo, considerar la información que se recaba constantemente en el diagnóstico, impulsar el sentido lúdico de las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos principios para precisamente organizar los contenidos. Y el siguiente es la selección de metodologías, la selección de estrategias metodológicas, ¿de acuerdo? Y el último es la evaluación, uno de los más importantes, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, de los más importantes. Entonces, la nueva escuela mexicana entiende a la evaluación como un proceso, ¿de acuerdo? Como un proceso. Y eso es algo que no se nos debe olvidar. La evaluación es un proceso, no solamente un número ahí, una calificación que voy a poner. No, la evaluación es todo un proceso que construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones a la mejora continua en distintos rubros, en las trayectorias formativas de los estudiantes, en la práctica del docente, en la gestión escolar para el conocimiento del sistema educativo mexicano. Fíjense, es decir, la información que como docente obtenga de la evaluación me debe servir, ¿sí?, para ya sea retroalimentar o para tomar decisiones
estos aspectos, en las trayectorias formativas, en mi práctica como docente, o sea, a partir de la evaluación, de los resultados de las evaluaciones, como docente yo debo tomar decisiones en mi práctica, en mi labor como docente. Incluso en la gestión escolar, sí, se deben tomar decisiones. Entonces, la evaluación como proceso se realiza en temporalidades específicas y de forma continua. Y la evaluación también debe llevarse a cabo de forma continua en la práctica educativa. También la evaluación conecta a acciones significativas que tienen lugar en las interacciones entre las y los estudiantes, maestras, maestros, cuerpo directivo, padres de familia. Y la evaluación también construye saberes ligados a los rubros susceptibles de evaluación. Fíjense algo muy importante, y esto me llama la atención. La evaluación construye saberes. ¿Sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nada más estamos acostumbrados a evaluar y a pasar a lo mejor cada trimestre o cada mes, si por ejemplo aplico examen cada mes? Ahí, a ver, alumno fulanito, sacaste un 80 y esa es tu calificación. Pero bueno, a partir de esa evaluación, ¿qué saberes va a construir el alumno? ¿De acuerdo? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué saberes se van a construir a partir de esa evaluación? Entonces, es un tema también muy, muy importante referente a la evaluación.